Everest, en Nepal, tiene una altura de 8.848 metros sobre el nivel del mar. Pero lo que no sabías es que cada año crece 4 milímetros y que también anualmente se mueve un poco hacia la derecha. Bueno, aquí está la hora de la verdad, el doctor Eduardo Godreau de Wind, quien es un reconocido profesional, no solamente que es médico de larga data, y me honra escuchar el feedback que anda por ahí de su ejercicio, sino también que es escritor, es poeta, es investigador, Un poquito. historiador, un intelectual. Gracias. Total. Todo lo que tiene que ver con el saber, yo creo que, yo no sé si es por lo de Gotron o por los de Win. Por los dos, los dos. Recuérdate que es una buena combinación. Es una buena combinación que ha potencializado. Claro, recuérdate de Dundum por un lado, los de Win, y del otro, o sea que está bien equilibrado. Realmente fue una mezcla bien equilibrada. Bueno, yo recuerdo que tu madre era docente también en la UAS, ¿verdad? No, en la UTE y en la Pucamaima, Okay. de Derecho. Claro. De Derecho, para que vea que eso viene de generación en generación. Doctor, nosotros estamos aquí temblando porque hemos visto que usted ha publicado sobre la influenza y sobre otros virus que andan por ahí, y sobre la necesidad de llevar las mascarillas de nuevo cuando se está en público. Cuéntenme qué es lo que está pasando, que hay tanta situación. ¿Hay un virus nuevo o es el mismo? No es nuevo, no es nuevo. Primero vamos a recordar que siempre para inicio del año, final del año y inicio del nuevo año, por la temporada, hay cambios climatológicos que nos llevan, que nos exponen a un grupo de virus y de bacterias. Las condiciones climatológicas inciden directamente en la parte respiratoria, por lo tanto, nos exponen a padecer infecciones virales y o bacterianas en esta época. Por otro lado, a medida que el mundo avanza, está aumentando la contaminación. De hecho, reportes nuevos de ahora, del 2025, nos han llegado ayer, antes de ayer, de blogs internacionales, de revistas internacionales, que están haciendo hincapié de la influencia de la contaminación sobre el curso de esas infecciones y enfermedades. Me explico. Tenemos enfermedades virales y bacterianas que siempre aumentan para esta época, principalmente en nuestro país, porque hay que recordar que en otras latitudes donde también hay cambios para el verano y hay mucha floración, también hay cambios estacionarios en esos países, principalmente en el hemisferio norte. Ok. En nuestro país, cerca del trópico, en el Caribe, generalmente los cambios son exclusivamente para la época de otoño-invierno y el inicio del invierno, que es la época donde enfría más, donde hay corrientes frías y donde en estos países, principalmente, por ejemplo, los países del norte de Sudamérica, porque no me voy a meter con África, con esas zonas, pero por lo menos en el norte de América del Sur es la época de mayor lluvia. Por lo tanto, temperaturas frías, más frías
que lo acostumbrado del resto del año, más lluvia. Eso es una combinación que nos predispone a esas condiciones que ya hablamos. ¿Qué pasa también? Es una época donde usualmente nuestros ciudadanos viajan mucho. Vienen los latinos, porque no vamos a hablar solamente dominicanos, vamos a hablar de puertorriqueños, dominicanos, mexicanos, de la parte sur, estamos hablando de centroamericanos, colombianos, venezolanos. Vienen de fuera a pasar las navidades a sus pueblos. Y también algunos de los criollos se van a pasar las navidades a otros países. Hay mucho tránsito de ciudadanos y es bien sabido que cuando hay mucho flujo de pasajeros que entran a una población, cambia la flora. Ellos traen virus y bacterias que son novedosos, no porque sean nuevos por completo, sino porque no sean usuales en una población determinada. Y también los de aquí llevan sus virus y bacterias hacia otras latitudes. Por lo tanto, hay intercambio. Eso hace que nos predisponga a la virosis y a las infecciones bacterianas año por año. Y a propósito de ese tránsito, yo he notado que el otro día estaba viendo de las vacunas que hay que ponerse de los Estados Unidos. Tienen una batería de vacunas bastante... Precisamente, por eso mismo, en los países fríos tienen por costumbre vacunar a sus ciudadanos, principalmente los ciudadanos por encima de 30, 40 años, y hablo de 30, 40 años porque las vacunas antes eran casi exclusivas para sexagenarios, pero han ido bajando las edades, principalmente después de la pandemia. Entonces, ya cualquier individuo de riesgo, fumador, asmático, obstructivo crónico por una enfermedad pulmonar por el tabaco, pacientes alérgicos o pacientes que en la recién pandemia le haya dado el COVID más de una o dos veces. Estamos hablando de 2, 3 veces, o que, aunque fuera una sola, le hubiera dado con una gran severidad. Entonces, pacientes que tengan alguna alteración, alguna condición respiratoria particular, deben de vacunarse. Ahora, esas vacunas deben ser propias para la estación, porque los virus, principalmente los virus de la influenza y sus subdivisiones, sus subtipos, varían mucho de un año a otro. Varían también de una región a otra. Entonces, esa vacunación es una vacunación preventiva, valga la redundancia, como toda vacunación, pero que además es transitoria y parcial, como casi toda vacunación. Ninguna vacuna en general, un principio técnico, un principio médico, ninguna vacuna protege 1000% y protege a toda la población. Ahora bien, la protección que da la vacuna es importante porque evita que a un grupo le dé y que al grupo que le dé, como ya han desarrollado cierta defensa, no le da tan grave, no le da tan mal. Por lo tanto, los riesgos de severidad y de muerte disminuyen de manera importante. Entonces es importante que sepamos y que entendamos cómo funciona la vacuna. Las vacunas lo único que hacen es estimular la defensa propia del organismo contra X agente causal. Y en este caso, lo que pasa es que son múltiples los virus que atacan la vía respiratoria y son múltiples las bacterias que también atacan la vía respiratoria. Y por último,
en este renglón algo que tenemos que tomar en cuenta. Por condiciones climatológicas, por condiciones de contaminación, por manipulaciones de las mismas enfermedades. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay bacterias y virus que antes no afectaban de manera general a una población. Nosotros teníamos, por ejemplo, resistencia contra los virus de la influenza que le daba a las aves, la influenza aviar. Y estamos perdiendo esa resistencia, esa defensa. ¿Por qué? Alteraciones de la microbiota, uso indiscriminado o masivo de medicamentos, uso de medicamentos para la producción de la industria cárnica. Estamos hablando de que los pollos, estamos hablando que los huevos tienen un porcentaje de antibióticos, porque para aumentar la producción de la industria cárnica, por ejemplo, de pollos y de pavo, en el caso de otras latitudes que consumen pavo, se están usando antibióticos. Entonces, ya esas carnes o los huevos vienen con una dosis X de antibióticos y esa dosis nosotros la estamos ingiriendo por vía alimentaria. Entonces, son una serie de factores que están influyendo en que las reglas de juego de antes, vamos a decir, de hace 20 a 30 años atrás, estén cambiando. Si nos vamos un chin más atrás, un gran cambio a nivel de la inmunología humana fue la aparición del SIDA y del HIV. El HIV como agente causal y el SIDA como enfermedad, como entidad en sí. Fue un cambio radical a nivel de la inmunología humana y a nivel del estudio y conocimiento de la inmunología. Y precisamente, ya te lo decía en un programa anterior, por este mismo canal, que el otro gran cambio que nosotros estábamos viendo se produjo durante la pandemia del 2020 al 2023. Un cambio radical desde el punto de vista de los virus que nos afectan, desde el punto de vista del manejo de esas enfermedades y desde el punto de vista de las respuestas de los organismos vivos, nosotros, frente a distintos virus que antes no nos afectaban. O sea que ahora es necesario estar más prevenido, ¿no? ¿Qué hacer? Porque usted ahorita mencionó que hay muchos usos indiscriminados de medicamentos que hacen daño. Ahora, ¿cómo prevenir? Que mucha gente que... Mira, vamos de lo más simple a lo más complejo. Lo primero son las reglas de higiene. Siempre que me escuchen hablando de estos temas, van a escuchar la misma cantaleta. ¿Por qué? ¿Tú te recuerdas, Damita, que a nosotros nos daban en la primaria una materia que dentro de otra se llamaba higiene? O sea, anatomía, fisiología e higiene. Una materia que se dio hasta los años 70, hasta mediados o final de los 70, que con el cambio de currículo se quitó. Consideraron que no era necesario. Los educadores, los que planifican nuestra educación a nivel global. Eso es fundamental porque ahora nos dimos cuenta que mucha gente que no sabía lavarse las manos y no solamente que no sabía, los que lo hacían no sabían lavárselas, pero había otro grupo que no hacía. O sea, yo vi a alguien en televisión que dijo, no, yo me lavé la mano ayer. Exactamente. Entonces, la higiene es la base de la salud. Tenemos que retomar los conceptos clásicos que siempre que fueron efectivas, que dieron resultados. Entonces, vamos a hablar de la higiene. Número 1, lavarse bien las manos. Cada vez que usted haga algo, que usted toque algo, lávese las manos. Antes de ingerir alimentos, antes de poner en contacto con otras personas. A veces incluso
saber que es mejor no darle la mano a un individuo que está tosiendo, aunque sea familia de nosotros, aunque sea amigo, porque tenemos que cuidarnos. El uso de los pañuelos, ya prácticamente nadie anda con pañuelos. Las mujeres andan con pañuelos en su cartera, los hombres en su bolsillo. Prácticamente nadie usa pañuelos. Es una prenda olvidada. No solamente eso. Cuando usted esté resfriado, o usted tenga algún cuadro respiratorio, usted tiene que usar pañuelo obligatoriamente y en dado caso pañuelo desechable. Cuando usted tenga cierta condición respiratoria, no se arriesgue a ir a lugares públicos, tanto porque usted se arriesga como porque usted disemina la enfermedad. Hoy precisamente a una paciente en el consultorio le doy yo un reposo, una licencia médica por 5 días. Entonces ella me dice, era un cuadro viral de vía respiratoria alta y me dice, pero doctor, es mucho tiempo, deme 2 días nada más porque yo voy a trabajar, yo necesito trabajar, porque a mí no me pagan la licencia, yo trabajo en un call center, un centro de llamadas. Dios, mi hija, es que tú necesitas estar aislada en tu casa, porque tú vas al centro a trabajar y tú le vas a pegar esa virosis a prácticamente todo. Entonces, tú te recuerdas antes de lo que llamábamos cuarentena. Bueno, la cuarentena no hablamos por la, pero tú te recuerdas también algo que se usaba antes, estar convaleciente. Sí. Fulano estaba enfermo y está convaleciente, todavía no puede salir, no puede asistir a tal cosa. Las personas ahora no guardan convalecencia. La persona ahora, estamos viviendo una inmediatez en el cual todo lo queremos pret-a-porter, todo lo queremos listo ya. O sea, no tenemos que mandar a hacer ropa, compramos la ropa y nos la ponemos, no tenemos que esperar que hagan los alimentos, lo ordenamos, lo llamamos y nos lo traen hecho. Pues así mismo queremos todo de inmediato. El ciudadano promedio de hoy no sabe esperar, no quiere esperar. Entonces, no sabemos ser pacientes, esperar que un cuadro viral pase por completo y que por seguridad nuestra y seguridad de la población no diseminemos el virus o la bacteria. Hay cosas que los pacientes generalmente no saben. Muchas de estas enfermedades infectocontagiosas se transmiten más, o sea, son más infectocontagiosas en el periodo en que están quitándose. O sea, cuando está finalizando el cuadro, que ya la parte sintomatológica se ha aliviado, ahí es que muchas veces el individuo es más infectocontagioso para los demás. Pero eso no lo sabe en general la población. Entonces, bueno, que lo sepa, porque así también, si usted ve que hay alguien que está bajo esa condición y usted lo ve llegar, usted se desaparece de todas las... Yo no recibo a nadie que me dijo que estaba enfermo y que... Así mismo es. Aquí en consulta yo digo, está bien, nos vemos la semana. Así mismo es. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? El ciudadano común que no se automedique. El dominicano tiende a automedicarse, mandar a comprar a la farmacia cualquier cosa, desde algo hasta una amoxicilina, una ampicilina. Dile que me mande tal cosa. Ve y cómprame. Entonces, los farmacéuticos violan muchas veces las normas éticas y venden medicamentos, entre ellos antibióticos, sin prescripción médica, que ellos saben que no debe ser. El uso inadecuado de medicamentos lo que hace que nos predispone a resistencias y otras veces también empeora los cuadros, porque o los enmascara o desata otros mecanismos en el cual los pacientes empeoran. Por ejemplo, pacientes principalmente que tengan factores de riesgo o de la llamada tercera edad, si toman medicamentos que le inhiben la tos,
cualquier virosis de vía respiratoria alta o cualquier virosis de vía respiratoria baja de menor intensidad puede conllevar a una neumonía viral y o bacteriana. Porque al inhibir la tos, se eliminan mecanismos de defensa naturales y entonces se acumulan esos agentes, virus o bacterias, y muchas veces el paciente cae en una neumonía. Bueno, la verdad es que hay mucho que aprender y mucho que observar. Y en conclusión, vaya a su médico. Y qué mejor si es el doctor Eduardo Botró. Esa es otra. La asistencia adecuada a tiempo a un médico competente puede ser la gran diferencia entre todo pase bien y corto, sin complicaciones, o que hayan complicaciones serias e incluso de al traste que la vida, pudiendo fallecer esa persona. Además, también va a preservar la salud de su familia y de sus compañeros de trabajo, de la población que le rodea. Doctor, ¿dónde localizarlo? 809-222-5590 en el Centro Oriental de Ginecología, Obstetricia y Especialidades, en la avenida Sabana Larga, 123, 123, en Sancho Sama. Ah, bueno, pues cualquier cosa, ustedes me llaman y yo le doy el teléfono, porque si no, la verdad es que muy agradecida de que usted nos haya compartido su saber con a nuestros amables televidentes de Hora de Fe. Y un mensaje último, ¿sí? Que no cunde el pánico. No hay ahora mismo ninguna situación de alarma, no hay ahora mismo ninguna condición de epidemia, ni siquiera local o regional. Estamos hablando en China, en Oriente, como mucho menos hay riesgo de pandemia. No lo hay. Ah, qué bueno, porque yo vi en estos días en el periódico que ya llegó no sé qué cosa. O sea, digo, bueno. El metapneumovirus no es nuevo, es un virus conocido desde hace muchos años. Que hay un brote en China, eso es verdad. Como hay brote de H1N1, como hay brote de H1N5, como hay brotes de enfermedad de la virosis aviar, como hay brotes ahora de influenza, lo hay. Y como hay otros virus, como el sincitial respiratorio, que usualmente afectan a los niños y a los ancianos, los dos extremos de la vida, para esta época. Bueno, pues gracias por quitarnos ese pesar. Bendiciones, doctor. Amén. Buenas tardes. Linda tarde. Señor director, vámonos a pausa.